Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez. Y continuando con este curso sobre Blender, en este capítulo les explicaré un poco sobre los modos de visualización, es decir, el zoom, por ejemplo las panorámicas, cómo rotar un objeto y todo este tipo de cosas. Y para esto, pues bueno, antes de ello quiero hacer un paréntesis con respecto a lo de la interfaz, que era el capítulo anterior, que bueno, se me olvidó mencionar un aspecto. Ya había mencionado, y de hecho repito nuevamente, Blender trabaja por medio de ventanas, las cuales nosotros podemos identificar por sus cabeceras, que las vamos a encontrar básicamente por dos elementos, que es este icono en el cual vamos a poder cambiar las cabeceras, bueno, la naturaleza de la cabecera o de la ventana, y también por estos triángulos que encontramos en la esquina superior derecha y esquina inferior de izquierda, en las cuales nosotros podemos duplicar o eliminar ventanas. Pero algo que es muy interesante es de que, por ejemplo, nosotros cuando pensamos en cabecera, lo primero que pensamos es justamente en el concepto de cabeza, es decir, algo que está en la parte superior de lo que domina. Es decir, una cabeza, una mano está en la parte de arriba de lo que es el humano. En realidad en Blender es a la inversa. La cabecera está en la parte de abajo. Es decir, nosotros, si vemos este espacio, lo que es el espacio 3D de la ventana, vamos a encontrar que aquí está la parte superior y aquí abajo, pero no exactamente aquí, sino hasta aquí abajo está la parte inferior, y la cabecera es justamente esto, ¿sí? La cabecera de este espacio es esto. Es decir, esta parte de aquí no es la cabecera de este espacio, esta parte de aquí es la cabecera de su propio espacio de ventana, es decir, que cuando la arrastramos la tenemos aquí arriba, que la tenemos oculta, ¿ok? Entonces hay que pensar bajo la lógica inversa de Blender en ese sentido. ¿Sí? Las cabeceras no están arriba, están en la parte de abajo de lo que está dominando. Nosotros, por ejemplo, los fotogramas o el timeline que tenemos aquí en la parte de abajo, la cabecera está aquí abajo, ¿sí? Si nosotros digamos, hacemos más pequeño esto, ocultamos justamente su parte interior, nada más queda la pura cabecera vista, y con esta lo visualizamos y la ampliamos, ¿ok? Entonces es importante identificar esto. Nosotros podemos ocultar la cabecera simplemente, por ejemplo, dándole clic aquí, lo arrastramos y lo ocultamos la cabecera del espacio 3D. Y si nosotros la seleccionamos y lo volvemos a hacer, aquí en la parte derecha vamos a encontrar una como crucecita, que significa que hay algo oculto. Le damos clic allí y ya nos aparece la cabecera del espacio 3D, ¿sí? Entonces, bueno, quería hacer un paréntesis en esto porque creo yo que es importante, y puede ser que a muchos les genere conflicto que de repente que se les desaparezca una cabecera y no sepan dónde carajos quedó. Entonces, pues bueno, de esta manera es como nosotros podemos visualizarlas. Incluso aquí vamos a ver que también podemos aumentar, digamos, lo que son o quitar, digamos, las desplegables de cada una de las cabeceras, ¿ok? Como lo vemos aquí, ¿sí? Y pues bueno, esto nada más era un paréntesis. Ahora vamos a regresar nuevamente a lo que es el concepto del zoom, ¿ok? Ahora bien, vamos por ejemplo aquí en la zona visualización de 3D, que nosotros vamos a ver que en Blender trabaja el zoom en algunas cosas muy parecido a lo que sería un procesador de texto, y difiere mucho por ejemplo, de los programas tradicionales de edición de imagen, como podría ser, por ejemplo, los de Autodesk o los de Adobe, en el cual normalmente el zoom, por ejemplo, si yo le seleccionaba algo, para poder hacer un zoom tenía que darle control o alt o shift, y acompañados, por ejemplo, de algún movimiento con el mouse. En el caso de Blender no, es directo, simplemente nosotros seleccionamos el objeto y con la ruedita intermedia que está en medio del mouse, nada más al rodarla hacia adelante podemos acercarnos, un zoom in, y si nos queremos alejarnos, simplemente rodándola hacia la parte trasera de la mano, le damos un zoom out, ¿ok? Entonces, en ese sentido, digamos, Blender es muy sencillo en cuanto a los zoom, ¿ok? Ahora bien, pues bueno, después de ver lo del zoom, vamos a ver que otra manera también como podemos visualizar un objeto es por medio de la órbita. La órbita lo que va a hacer es, por ejemplo, nosotros visualizar, o más bien ubicar nuestro punto de visualización alrededor del objeto. ¿Cómo lo vamos a lograr por medio en Blender? Básicamente, nuevamente nos vamos al mouse, sin oprimir ninguna tecla auxiliar, simplemente con el puro mouse, oprimiendo la rueda central, pero no girándola, sino oprimiéndola, le damos clic, la mantenemos oprimida y arrastramos el mouse hacia un lugar, hacia otro, y empezamos a tener una panorámica del objeto que hemos seleccionado. Ok, lo vemos aquí.
Esto lo vamos a hacer entonces básicamente con por medio de esto, ¿no? De oprimir la rueda, no girarla, simplemente oprimirla y ya podemos, ¿no? Entonces nosotros podemos alejarnos, darle a oprimirla y podemos girar y tener un cambio de perspectiva del objeto, ¿ok? Ahora bien, el tercer modo, digamos, de visualización, considerando el zoom como zoom in o zoom out como si fuera uno mismo, es decir, alejarnos y acercarnos, la órbita como girar alrededor del objeto que estamos visualizando. El tercero sería básicamente el panorámico, que es básicamente desplazarnos de manera paralela, digamos, dentro de un punto de perspectiva, no alrededor del objeto, sino de un mismo lugar. Para ello vamos a utilizar básicamente, ahí sí vamos a tener que utilizar una tecla auxiliar que básicamente va a ser el Shift o mayúsculas, la cual va a estar justamente en la parte de arriba de Control. Le damos a dar clic, ¿sí? La mantenemos oprimida y mantenemos oprimido también la ruedita del mouse, digamos, pero no girarla, simplemente oprimirla. Y empezamos, perdón, vamos a ver, no, aquí está. Ahora sí, aquí está, ¿sí? Y ya podemos nosotros movernos de manera no orbital sino panorámica dentro de la escena, ¿ok? Entonces recordemos que si queremos acercarnos o alejarnos es con la ruedita hacia adelante, el zoom out sería con la ruedita hacia atrás. Si queremos orbitar simplemente oprimiéndola, girando alrededor de ella. Ajá. Si queremos entonces una panorámica, oprimimos Shift, la oprimimos y oprimimos Shift y mantenemos oprimida también la ruedita del mouse y tenemos la panorámica, ¿ok? Ahora bien, la cuarta manera de hacer zoom, que en realidad no es una cuarta manera, más bien es una manera diferente, digamos, por llamarlo de alguna manera, de zoom. Vamos a hacer algo interesante, ¿ok? Vámonos a hacer por ejemplo, nosotros tenemos ya la opción de hacer un zoom de esta manera por medio del mouse, ¿ok? Con la ruedita, pero queremos, por ejemplo, o lo que es Blender nos permite hacer un zoom que es básicamente uno no segmentado. Bueno, ahora te voy a explicar a qué me refiero con eso. Vamos a darle control, ¿ok? Y manteniendo oprimido control y el mouse oprimiendo el botón central o lo que es la ruedita, pero manteniendo oprimido, podemos crear también un zoom in y un zoom out. Vamos a darle clic, arrastramos el mouse hacia adelante o hacia atrás y nos podemos acercar o alejar. ¿Qué diferencia tiene esta con respecto, por ejemplo, al hacer por medio de la ruedita? Básicamente es de que el zoom in y el zoom out que genera por medio de control es más suave que con respecto al otro. El otro es por serie de pasos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, yo con el mouse me acerco y me acerco por pasos. Ajá, son brincos que da de golpe. Pero por ejemplo, si tenemos queremos acercarnos hasta un punto muy preciso de un objeto, esto me va a ser un poco incómodo porque o me acerca o me aleja de un golpe. Por ejemplo, aquí el incremento es mucho, ¿ok? En cambio, si yo lo hago por medio de control y manteniendo oprimido el botón central del mouse y me alejo, vemos que este acercamiento es mucho más suave y controlado, ¿ok? Entonces, para ciertos detalles o ciertos trabajos u operaciones que queramos, esto me va a ser más útil que hacerlo el otro, que es más cómodo, pero me va a ser, digamos, para zoom rápidos y zoom out o zoom in rápidos, pero no para mayor detalle, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la cuarta opción de zoom que vamos a encontrar o de visualización, ¿ok? Y bueno, ahora bien, vamos a ver que, por ejemplo, estos modos que tenemos de visualización, pues bueno, de alguna manera son útiles y son los que vamos a trabajar con mayor frecuencia. Pero vamos a, por ejemplo, ver que tenemos casos un tanto particulares en los cuales nos va a servir la barra de herramientas que tenemos en la parte de aquí de abajo. Bueno, no, barra de visualización. En este caso tenemos la opción al desplegado que dice View. Y vamos a tener aquí un montón de opciones más adicionales a las que ya hemos visto, ¿ok? Y cada una con sus diferentes shortcuts. Entonces, por ejemplo, una de ellas va a ser, por ejemplo, esta de... ¿Dónde está? Render Border, o control con medio de... Zoom Border, en Shift B. Que lo que va a hacer es, por ejemplo, si damos Shift B, nos crea estas como dos líneas en las cuales simplemente nosotros seleccionamos dónde queremos ver o que nos haga un zoom, lo arrastramos y ahí nos crea el zoom, ¿sí? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces con Shift B, ¿ok? Vamos a alejarnos nuevamente, por ejemplo algo así, le doy nuevamente Shift B, selecciono la zona y me hace el zoom, ¿ok? Entonces eso lo vamos a tener por medio de aquí de View y aquí tenemos ese shortcut.
También vamos a ver uno muy interesante que por ejemplo es el de View All o View All. En este, o View Select, es decir, ver lo que tenemos seleccionado. Este nos va a servir en momentos interesantes. Por ejemplo, va a haber un momento que por alguna razón tengamos muchos elementos y nos perdemos por algún motivo y nos salimos, por ejemplo, de pantalla. Nosotros podemos simplemente salirnos y perder dónde y no alejarnos demasiado y salirnos y perder dónde quedaron los objetos que estamos trabajando. Para eso esta herramienta nos va a ser muy útil. Simplemente vamos aquí a View, le damos View All y nos manda nuevamente dónde están los objetos con los que estamos trabajando, ¿ok? Y pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso sobre Blender. Igual los invito a que vean los otros cursos que ya he subido. Algunos, de momento la mayoría son open source, pero la idea no solamente es que sea eso, sino siempre tener la opción open source y la versión de paga. Es decir, si tienen la oportunidad de adquirir, por ejemplo, Maya, en el caso, por ejemplo, de Blender, o de caso de Photoshop, tener Photoshop, pues siempre tenemos la opción de GIMP, que es la de versión libre. Es decir, siempre tener la opción de paga y la versión libre, y ver que las dos tienen pues muchas capacidades y mucha potencia. Y pues bueno, yo los invito entonces a que vean estos cursos. De momento la mayoría son a nivel básico e intermedio, salvo la excepción que es de Excel, que es a nivel avanzado, el cual, bueno, de momento no lo he avanzado o no lo he continuado porque lo voy a subir en un canal que va a ser especializado para negocios, y el cual voy a invitarlos a que lo vean cuando ya esté concluido, porque de momento ahorita estoy trabajando en él. Y pues no solamente va a ser de Excel, sino también voy a trabajar algunos aspectos más ya de negocios, análisis financiero, bueno, no lo sé, diferentes aspectos, ¿no? Análisis contable y todo ese tipo de cosas, que es mi otra carrera. Y pues bueno, me gustaría compartir también algo que tengo conocimiento al respecto, ¿no? Y también mercadotecnia y todo este tipo de cosas, digital marketing, y en fin, y pues bueno, de momento sería todo y hasta la vista.